vamos a trabajar el tema 2.3, que son características de las funciones exponenciales. Y el problema inicial nos dice que se muestran las gráficas de las funciones. Y nos pide que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar los interceptos con los ejes. También vamos a encontrar el dominio del rango y si la función es creciente o decreciente. De igual manera vamos a encontrar las asíntotas de la función. Vale. Para la primera gráfica, f de x es igual a 3 a la x. Bueno, ahí tenemos la gráfica de esa función. Vale. Vamos a ver los interceptos. Primero, veamos con el eje y. Si nos fijamos aquí exactamente, se da el intercepto en el eje y. Es decir, en y igual 1. Vale. Ya que ya sabemos que en el intercepto en el eje y, x vale 0, por eso se evalúa f de 0 y 3 a la 0 es 1. ¿Estamos? Entonces el punto de intercepto es 0,1. Pero en el eje x no existe un valor real de tal manera que 3 elevado a la x nos dé 0. En este caso, recordemos que en el intercepto en x, la y tiene que valer 0. Entonces no hay un número x de tal manera que al elevar 3 a ese número me va a dar 0. No existe. Entonces, como no existe, esta gráfica jamás va a tocar al eje x. Entonces, vaya, el eje y lo corta en el punto 1, pero en el eje x, esa gráfica se va a ir acercando cada vez más al eje x. ¿Estamos? Aparentemente lo toca, pero si nosotros ampliamos la imagen, en ningún momento esa gráfica va a tocar al eje x. Va a pasar extremadamente cerquita o muy cerca del eje x, pero jamás lo va a tocar. Entonces, jamás va a tocar al eje x, jamás va a cortar al eje x la gráfica de esta función exponencial. Entonces, en el caso de los interceptos, el eje y es en y igual 1, 0,1, y en el intercepto x no existe. Vale. El dominio del rango. Ya sabemos que el dominio es todo valor que puede asumir x. En este caso, x puede ser cualquier valor, desde menos infinito hasta más infinito. Por eso el dominio son los números reales. Ahora bien, el rango. Recordemos que para el rango nosotros nos dirigimos o nos guiamos por el eje x. Si nos fijamos, por el eje y, perdón, en el eje y la función se acerca mucho a 0, pero jamás va a ser 0 porque jamás hay intersección. Y de 0 esta gráfica se va hacia el más infinito. Entonces, por eso el rango es desde 0 hasta el infinito positivo. Y en 0 el corchete es abierto porque esta gráfica jamás va a asumir un valor de y igual 0. Y de ahí se va hasta el infinito positivo. Entonces el rango es ese. Lo otro que me pedí es si la función es creciente o decreciente. Vale. Recordemos que si yo tomo dos valores b y c, de tal manera que b es menor que c, entonces si 3 a la b es menor que c, entonces la función es lineal, es creciente, perdón. Por ejemplo, yo puedo tomar entre 0 y 1. 0 es menor que 1. F de 0 es 1 y f de 1 es 3. 1 es menor que 3, entonces efectivamente por eso la función es creciente, como quien dice, ¿verdad? A medida que x aumenta, y también va aumentando. Cuando eso sucede, la función decimos que es creciente. Y por último me pedía las asíntotas de la función. Vale. Las asíntotas de la función en este caso, tenemos que y igual 0 es asíntota horizontal de la función, pues la gráfica de f1 se aproxima a la recta y igual 0 a medida que x disminuye su valor. Entonces, para este problema, y igual 0 sería nuestra asíntota, porque la función se acerca bastante al eje x, pero jamás lo va a tocar. Es decir, que y igual 0 funciona de asíntota, porque la gráfica se va a pegar bastante a y igual 0, pero jamás lo va a tocar. Entonces, por eso se dice que y igual 0 es una asíntota. Vale. Para el número 2, 3 a la menos x. Para empezar, el intercepto en el eje y es similar. En y igual 1 o el punto 0,1
Para el intercepto en x es el mismo proceso. No existe un número de tal manera que al elevar 3 a la menos x me dé 0. Entonces jamás va a tocar al eje x. Vale. Para este caso, la función es creciente porque 3 a la menos b siempre va a ser mayor que 3 a la menos c. O como diríamos, ¿verdad? A medida que el valor de x va aumentando, el valor de y va disminuyendo. Por eso la gráfica es decreciente. El dominio para esta función exponencial siempre son los números reales. Pero el rango, si ahora nos fijamos, aunque esté del lado simétrico en el eje y, siempre parte de 0 y va subiendo, 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 subiendo hasta el infinito. Entonces el rango es igual que en el ejemplo anterior, desde 0 al infinito positivo. Y la asíntota es la misma, y igual 0, porque jamás esta gráfica va a llegar a y igual 0. Vale. Para el número 3, que es menos 3 a la x, vale. Con este ejercicio, si nos fijamos, este es simétrico al número 1. Y es simétrico respecto al eje x, porque el valor de a, el exponente es el mismo que es x, pero el valor de a es opuesto. Entonces este es simétrico a este, respecto al eje x. Entonces cuando eso sucede, el intercepto, ya sabemos que si tomamos el mismo punto, el valor de y es el opuesto. En este caso sería 0 menos 1. Y aquí podemos ver que el intercepto es en 0, menos 1. El intercepto en x no existe, ¿sí? Ya que este se acerca tanto a 0, pero jamás lo va a tocar. Entonces ahí también es la misma asíntota que existía para el primero. El dominio son los números reales, pero acá, cuando se da esta simetría respecto al eje x, en el dominio siempre vamos a tomar en cuenta esto. El rango, perdón. En el rango siempre va a ser desde menos infinito hasta 0. Si nos fijamos, esta gráfica viene de menos infinito y se va acercando a 0. Entonces, cuando hay simetría en el eje x, el rango sí cambia, porque se invierte de menos infinito a 0. ¿Estamos? Y en este caso, también es una gráfica decreciente, porque a medida que x va aumentando, el valor de y va disminuyendo. Entonces a eso se refiere. Y la asíntota también es y igual 0. Entonces, para eso vamos a tomar lo que nos dice la conclusión. Esta tabla resume las características de la función, ya sea si es igual a la x, a la menos x, menos a la x, donde a siempre va a ser mayor que 1. Vale. Para a la x siempre va a pasar por el punto 0,1. Igual que a la menos x. Ambas pasan por 0,1. El dominio son los números reales. Y el rango va a ser también desde 0 al infinito positivo. Si nos fijamos, esas dos cumplen esa característica. Vale. Creciente o decreciente. Ya sabemos que cuando es a la x, la función es creciente. Pero cuando el exponente es negativo, la gráfica se vuelve decreciente. Eso tenemos que considerar. Asimismo, las asíntotas son y igual 0. La de menos a la de x comparte el mismo dominio. Pero el intersecto en y cambia, porque ahora ya no es 0,1, ahora es 0, menos 1. ¿Estamos? Siempre que este es simétrico respecto al eje x, el intersecto se vuelve a 0, menos 1, cuando aquí es menos a. Y lo otro que cambia es el rango, ya que el rango ahora viene desde menos infinito hasta 0. ¿Estamos? Cuando el valor de a es menor que 0, ¿verdad? Además, la gráfica también se vuelve decreciente y la asíntota también es y igual 0. Entonces nos dice que si es un número real tal que a es mayor que 1, entonces se va a cumplir lo siguiente. A la x siempre vaya a ser una función exponencial creciente. Y a la menos x siempre se va a llamar una función exponencial decreciente.